Es un placer, es una alegría siempre estar aquí y agradezco mucho las muestras de cariño que siempre nos motivan. Algunos dicen que casi nos ven menos que cuando estábamos en Estados Unidos. Bueno, espero que no os sintáis así, como si estuviéramos al otro lado del océano. Estamos sirviendo aquí al lado. De hecho, me tomo la libertad de invitaros cuando queráis. Estamos ahí 25 minutos. Cuando queráis venir a hacernos una visita, no vengáis todos por dos razones. Primero, porque si no los pastores se enfadarán conmigo. Y segundo, porque ahí no hay sitio para todos. Pero si queréis, sois más que bienvenidos para ver lo que el Señor también está haciendo allí y para congregaros con nosotros allá, que también somos parte de vosotros, ¿verdad? Estamos muy agradecidos. Sí, he venido con Ana. Algunos me decían, ¿vienes solo? No, viene Ana. Esta mañana, cuando nos hemos preparado para venir, mi mujer decía, qué bien, no tenemos que ir a Belreguard, eso quiere decir que no nos tenemos que levantar media hora antes y preparar todo para estar allá a tiempo y poder abrir allá y preparar allá. Nos daba más tiempo de descanso, así que nos hemos levantado tranquilos, hemos tomado nuestro tiempo y parecía que no íbamos agobiados. Luego empiezan a venir las dificultades, ¿verdad? Siempre vienen las dificultades, especialmente los domingos. No sé cómo lo hacen, pero especialmente los domingos. Qué casualidad que cuando vamos a pasar se cierra la barra, la valla del tren, y nos tenemos que parar. Yo listo de mí, me voy para el otro lado y cuando voy a llegar ahí se cierra otra vez porque el tren ya había llegado. Así que hoy he tenido que esperar un poquito. Llegamos aquí, estamos justo a punto de aparcar y Zoe ha vomitado, así que bien, el día se pone mejor. Hemos tenido que ir, preparar, encima hoy que teníamos que colaborar en el café. Bueno, ya sabéis, esos días que se ponen complicados y si encima tenemos que esperar, es como que ese día pasa a ser un día malo, porque no nos gusta esperar, ¿verdad? No nos gusta esperar en la cola del supermercado, no nos gusta esperar en el banco, no nos gusta esperar a que nos atiendan en la hacienda pública, en la sanidad, no nos gusta esperar a que vengan a arreglarnos algo, simplemente no nos gusta. Nos gusta que nos lo hagan todo ya, y todo rápido, y todo bien, como si ya rápido y bien pudieran ir juntos, pero nos gusta así. Nos gusta que las cosas nos sean a nuestro ritmo de vida, a nuestro tiempo. Y por eso apuramos a todos los demás. Si tienen que venir, si tienen que atenderme, me tienen que atender ya. Es más, si tengo a mis hijos y tengo que ir al culto, los cojo, y me los traigo aquí, aunque sea a tirones, porque tiene que ser ya, tiene que ser a mi ritmo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el que me hace esperar es el Señor? ¿Qué pasa? A Él no lo podemos coger del brazo y decir, ¡ya! A Él no lo podemos decir, no, te ajustas a mi tiempo. Tampoco nos gusta. No nos gusta. Y esta falta de aprender a esperar nos trae muchos problemas como sociedad y como individuo. Por no esperar, no ahorramos y nos endeudamos, cogemos crédito y ¡zas! Ahí viene el problema, porque el problema no era la crisis, ¿verdad? Por falta de esperar, los jóvenes terminan haciendo lo que no deben antes de casarse. Y luego quieren buenos matrimonios, quieren matrimonios fructíferos, ¿verdad? En todos los sentidos de la vida. Por no esperar, no esperamos a que el otro pueda tomarse el tiempo para aprender y cambiar. Y cambiamos el formar por el informar. Pero si yo ya se lo he dicho. Y como si que me digan algo, eso me fuera a transformar mi vida. No es cuestión de informar, es cuestión de formar, ayudar al otro a cambiar, a aprender, a crecer. Y no nos gusta esperar. Y por eso tenemos las consecuencias de no saber esperar. Pero con el Señor no tenemos más remedio. De hecho, yo sé que hoy muchos de vosotros estáis en la sala de espera del Señor, esperando para una provisión,
esperando para una sanidad, esperando para que Él nos restaure, nos transforme, nos ayude, nos aliente. Tantas cosas que nos sitúan en la sala de espera. Y entonces empezamos a mirar el reloj. ¿Y cuándo vendrá? ¿Y cuándo vendrá? ¿Y cuándo vendrá? Sin entender que Dios está más interesado en transformar tu vida, que en darte los deseos de tu corazón. Y a veces Él necesita tomarse su tiempo para prepararte, para trabajar en ti, y así poder disfrutar de sus bendiciones. Si Dios fuera esa máquina expendedora que le ponemos la monedita y chas, nos da constantemente, seríamos unos niños malcriados, seríamos unos egoístas y solo miraríamos por nosotros mismos, porque no cambiaríamos, simplemente obtendríamos y usaríamos a Dios como si fuera nuestra marioneta o como si fuera la fuente esta de Aladín, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros hacemos un matiz, pequeño cambio en aquella historia, ¿verdad? Porque aquella lámpara solo podía dar 3 deseos, pero nosotros con Dios le damos. No, somos insaciables, porque el Señor tiene que cumplir mis deseos y lo tiene que cumplir ya. Y eso no puede ser, hermanos. Dios quiere transformar nuestras vidas para bendecirnos, pero al mismo tiempo para bendecir a otros a través de vuestro ejemplo. Dios, ese es el deseo de su corazón. Vamos a tener toda una eternidad para todo lo demás, pero hay cosas que solo pueden ocurrir aquí y ahora y requiere tiempo. Mi mamá es conocida por hacer buenos pasteles y mi papá es conocido por ser goloso. Así que imaginaos qué pasa cuando mi padre está delante del horno, mi madre preparando el pastel y ya la tenemos montada. Porque los que cocinan y saben estas cosas, ¿qué pasa si se abre el horno antes de tiempo? ¿O qué pasa si una vez sacado del horno lo ponen en la encimera y aquel, como si no lo fuera a notar, hace así? Estoy vengándome, tantos años hablando él de mí en el púlpito, ahora me toca a mí, ¿verdad? No sabemos esperar y pagamos las consecuencias. Hermanos, tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar. Dice Eclesiastés 3, ¿tenéis todos ahí vuestros bosquejos? Eclesiastés 3:11 dice: Dios hizo todo hermoso en su tiempo, en su momento. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios, que Dios realiza desde el principio. Normal que no alcanzamos a entender. Si nosotros alcanzáramos a entender la obra de Dios que Él ha hecho desde el principio, ¿sabes qué? Seríamos Dios. Y nosotros no somos Dios. Nosotros no alcanzamos a entender, pero Él hace las cosas a su tiempo y las hace buenas, las hace bien. A mí me encanta imaginarme cuando Dios hizo la creación y cuando termina la creación dice: es buena. A los adolescentes les digo, cuando hizo al hombre y a la mujer, lo miró y dijo: está buena, está bueno. Sí, es que en hebreo ser y estar es lo mismo, ¿verdad? Pero Dios reconocía que había hecho a su tiempo un buen trabajo, porque Dios nunca llega tarde, Dios nunca hace las cosas a media, Dios a su tiempo obra y obra bien. La cuestión es, ¿estás tú dispuesto a esperar el obrar de Dios? Si estás tú dispuesto, vamos a intentar aprender con la ayuda de Dios un par de elementos. Primero, ¿qué recordar? ¿Qué recordar cuando estás en el tiempo de espera? ¿Qué recordar? Y en segundo lugar, ¿qué hacer? Porque esperar no es sinónimo de estar pasivo y quieto. ¿Qué hacer cuando estoy en la sala de espera? ¿Qué recordar y qué hacer? Vamos por el primer punto. Dice la palabra de Dios, y ya lo hemos visto, que hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. Esto es un principio universal. Esto lo sabemos todos, ¿verdad? Siempre hay un
Tiempo entre que meto el pastel en el horno, Padre, y lo saco. Hay un tiempo de espera, me guste o no, entre que planto una semilla. ¿Recordáis hace 3 semanas, 4 semanas, cuando se estaba compartiendo que sembrar es un acto de fe? Cuando se siembra, nadie está esperando a que de repente sale. Nos gustaría a algunos que saliera de repente. Al contrario, tenemos que esperar. Y nosotros entendemos que esperar es sinónimo de que nada está ocurriendo. Y algunos impacientes escarban la tierra y se dan cuenta que sí, que está creciendo. Está creciendo la planta. Está creciendo, pero todavía no ha salido a la superficie para que tú lo puedas ver. Pero algo está ocurriendo en mi tiempo de espera. Algo está ocurriendo. Porque espera no es lo mismo que inactividad. Esto los niños lo tienen que aprender desde el primer momento. Nosotros tenemos que hacerle diferenciar entre el no y el todavía no. Porque normalmente cuando tú le dices todavía no, ¡hala, pues entonces! Y ya se enfadan como si les hubieras dicho que no. Y no le has dicho no. Le has dicho, espera un momentito, todavía no es el tiempo. Y a su tiempo lo vas a tener, pero todavía no. Y tenemos que aprender esa distinción entre el no, que a veces Dios nos dice, no, por ahí no, eso no es lo que yo quiero para ti. Y el todavía no, o dicho de otra manera, espera, porque siempre hay un tiempo entre la siembra y la cosecha. Dice, hay una temporada, Eclesiastés, para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para esparcir y un tiempo para juntar. Simplemente un inciso, alguna hermana una vez me dijo, pastor, hay tiempo para negar el saludo y aborrecer. Dice, lo pone en Eclesiastés 3, y es cierto, lo pone. Porque lo que está describiendo, más que el obrar de Dios, está hablando del mundo, de cómo actúa el mundo, de lo que ocurre en la realidad. Porque eso es parte de los principios universales, porque la maldad está en el mundo. Eso no quiere decir, hermanos, que cuando dice hay tiempo para matar y tiempo para dar vida, tengamos que matar porque lo dice la Biblia, ¿eh? Cuidado cuando usamos la Biblia de ciertas maneras. Pero sí que es cierto que es un principio universal. Hay gente que mata porque hay maldad, y hay gente que da vida. Nos vamos a quedar con la parte de dar vida, porque es una buena ilustración. Con Zoe tuvimos un cambio grande en comparación con Noah. Con Noah nos enteramos cuando ya tenía 3 meses Ana. De hecho, fuimos a ver si estaba embarazada, y cuando vimos en la pantallita ya tenía los brazos, ya tenía las piernas. Era increíble. Nos quedamos, wow, porque esperábamos ver nada, una cosita pequeñita. Pero con Zoe fue diferente, porque con Zoe nos enteramos desde el primer momento que estaba embarazada, desde el pequeñito. Eso quiere decir que con Noah tuvimos que esperar 6 meses y con Zoe tuvimos que esperar 9 meses. 3 meses más cuenta, ¿eh? Hay una diferencia, por aquí dicen que sí, ¿verdad? Parece que no, pero en ese tiempo de espera, algo se está formando. Y uno puede saber con certidumbre, es más, actuar, luego volveremos a eso, actuar en fe, sabiendo que algo se está formando, algo está viniendo y vendrá y ocurrirá, y yo me tengo que preparar. Por eso el segundo elemento que vamos a ver es que recordar, que una de las segundas cosas que tenemos que recordar mientras esperamos en Dios es que hay una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual. Vivimos en medio de un campo de batalla. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Algunos no lo han entendido todavía. No es contra Pepito o Manolita, no. No es contra sangre ni carne, es contra huestes espirituales, dice la palabra de Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. No hay mucha descripción en la palabra de Dios sobre cómo funciona esta lucha espiritual. Se nos dice que hay, pero no se explica cómo está ocurriendo. Solo tenemos un caso que es en el libro de Daniel, en el libro del profeta Daniel, que se nos dice brevemente algunas, digamos, ideas generales. ¿De qué está ocurriendo cuando esta batalla espiritual
acontece. Dice en el capítulo 10 de Daniel, ahí no lo pone, pero en el capítulo 10 de Daniel, en el versículo 2, dice que Daniel estaba 3 semanas, fácilmente 21 días, en ayuno y en oración. De hecho, estaba como de luto, porque se había quitado de todo. Sabéis que ayuno, como ha explicado Jorge, hay diferentes tipos de ayuno, hay ayunos parciales y hay ayunos totales. Él había hecho un ayuno total por 21 días. Dice, y vino un hombre vestido de lino, cinturón de oro, un ser angelical. Y ahí le dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios. Es más, después, en el versículo 19 dice, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. ¿Sabes qué? Eres un ser precioso para Dios. Tú también eres un ser altamente estimado para Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Dios sabe perfectamente dónde estás, cómo estás, quién eres, porque eres un ser altamente estimado por Dios. Y dice, desde el primer día que comenzaste a orar, 21 días esperando, y el ángel le tiene que revelar algo que estaba ocurriendo desde el primer día. Desde el primer día, para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada. Repitan conmigo, fue escuchada. Tu petición fue escuchada. Desde el primer día. Y entonces, pastor, ¿por qué no ha ocurrido? Porque hay una lucha, porque hay una pelea. Y dice, vamos a seguir con el mando. Esto es difícil, las nuevas tecnologías. Durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Esto es lo que pasaba, yo no lo veía, pero algo estaba impidiendo el obrar de Dios. Dice, entonces vino a ayudarme Miguel, ya tenemos un nombre, otro ángel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu del príncipe de Persia. Es decir, había una batalla espiritual, y esa era la razón por la que el obrar de Dios se demorara. A veces, en medio de tu situación, Dios tiene que librar una batalla en tu interior, en tu mente, una batalla alrededor de ti, porque hay seres, están deseando que el obrar de Dios no ocurra. De hecho, la palabra de Dios dice que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Y yo siempre me he preguntado, ¿y a matar, robar y destruir qué? Yo creo que la respuesta es lo que Dios está haciendo de ti. Lo que Dios está haciendo contigo. El enemigo quiere matar, robar y destruir el obrar de Dios. Sabéis que mi padre siempre ha usado esta ilustración de que el enemigo, si no te puede retener aguantando, cuando tú estás dispuesto a servir, ¿qué hace? Te empuja. Porque en definitiva él lo que quiere es que no desarrolle el obrar de Dios en tu vida. Él no quiere la bendición de Dios en tu vida. Él no quiere, porque la bendición de Dios en tu vida es potencial. Es decir, cuando Dios obra en tu vida, todos los demás lo pueden ver y todos los demás se pueden ver beneficiados de ello. Si Dios está llenando tu vida, si Dios te está dando de ti, de Él, los demás lo van a ver, lo van a oler, lo van a sentir, van a saber que Dios está actuando. Cuando Dios bendice, los demás lo ven y alaban a Dios. Hay una guerra no fácil, no es sencilla, es compleja, pero sabemos que mayor es el que está con nosotros que es que está en el mundo, porque en Él todos somos más que vencedores en el nombre del Señor. Tercera cosa que queremos que recordemos, que os recordéis, o quiero que recordéis, Dios me está preparando para su bendición. Es decir, cuando hay una prueba, hay una dificultad, cuando está el trabajo ahí duro, ¿sabes qué? Detrás de eso viene la bendición. Porque muchas veces la bendición no ha venido porque era necesario pasar por ahí. Era necesario, decía Jesucristo, que yo
viniera al mundo. Era necesario, porque si no, la salvación no podía haber venido. Y a veces es necesario que ocurran ciertas cosas en tu vida. Dios no las planea, Dios no las quiere, pero Dios las usa para bendecir nuestras vidas, para trabajar en nuestras vidas. Por eso, dice, les espera una alegría inmensa. No se queden con la segunda parte solo, quédense con la primera también. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas, por un tiempo breve. Algunas veces se nos hace eterno. Luego hablaremos de ciertos casos, ¿verdad? Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. O lo que hace toda la prueba, esa prueba probará cómo está tu fe. Edificará tu fe, porque esperar es parte del andar en fe. Si no estás dispuesto a esperar, no estás dispuesto a andar en fe, porque andar en fe muchas veces lleva un tiempo de espera, porque Dios quiere prepararte, quiere trabajar en tu vida y eso toma su tiempo. Dios quiere bendecirte y dice la palabra de Dios que aunque la alegría es inmensa, a veces tenemos que pasar por las pruebas. Estás siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más precioso que el mismo oro. Amén. La espera es siempre una prueba. En Romanos 8, 24 al 28 dice, cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza. Pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. Tantos años estudiando lenguas y no puedo dejar de hacer un break. ¿Qué significa esperanza? O qué curioso que esperar tiene una misma raíz que esperanza. Porque la esperanza no es otra cosa que la espera puesta en acción. No es otra cosa que eso. Dice que pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. No hay nada que esperar, ya está ahí, ¿verdad? ¿Para qué esperar lo que se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. Hay dos grandes diferencias en llevar un embarazo entre el hombre y la mujer. Grandes. La mujer desde el principio lo está sintiendo, o casi desde el principio. Primero siente más o menos malestares. Mi mujer le pasó esta rapidísima, no tuvo. Algunos se les queda y se les queda por mucho tiempo. Pero a los pocos meses empieza a notar el mover. Y a los meses ya ve los efectos de lo que está creciendo en su vida, ¿verdad? La mujer lo vive diferente. El hombre necesita más que eso. Necesita la pantallita del doctor, necesita sentirlo desde fuera, pero sobre todo necesita tenerlo en sus brazos. Cuando yo tuve a Noah, iba a decir por primera vez en mis brazos, algunos decían, es que no se la podía quitar de tus manos. Lo normal, era mía, era mi hija. Y la tenía en los brazos porque ese momento era cuando finalmente me daba cuenta que me había convertido en padre. Para los hombres y para las mujeres es diferente, la misma experiencia, la misma espera. Pero lo que está claro es que para unos es más evidente que para los otros, pero todos saben que dentro hay una vida, que dentro viene alguien en camino y que hay que prepararse. Y no cómo nos preparamos, ¿verdad? Que tenga de todo, lo que hace falta y lo que no hace falta, ¿verdad? Que tenga la sabanita y ahí hace uno la lista, las mantas, la cunita, la bañera, ya no me acuerdo. Tantas cosas. Luego yo me fui dando cuenta que de esa lista algunas cosas se podían quitar porque no sirven para nada o no se usan para nada. Pero claro, hay que tenerlo todo. ¿Por qué? Porque estamos esperando. Y porque esa expectativa me lleva a hacer algo. Algo tengo que hacer porque sé que viene y quiero estar preparado. Aunque para padres no estamos preparados nunca, ¿verdad? Pero tenemos que esperar. Y esperamos con ilusión. Y esperamos con deseo. Porque hay otra forma de esperar, ¿verdad? Señor, ¿cuándo? Y nos preocupamos. ¿Cómo?
nos agobiamos. ¿Por qué? Esa no es la espera que Dios quiere para nuestras vidas. No quiere que estés, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué a mí? No quiere que Dios, que te estés preguntando esas cosas. Dios no quiere que te estés diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo no? Pues muchas veces no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, simplemente espera. Pero nosotros nos hacemos esas preguntas. ¿Cuándo? ¿Va a ser ahora? ¿Va a ser eso? ¿Cuánto tengo que esperar? Por lo menos dime cuánto. ¿Os imagináis a Abraham? Después de haber hecho todo el camino y dijo, yo tengo una tierra que tengo para enseñarte. ¿Os imagináis que después de la última montaña, porque toda la parte de Jerusalén central es montañosa, después de la última montaña, justo antes de entrar en la tierra prometida, dice, hasta aquí hemos llegado. Señor, yo no sigo más adelante. Me cojo la familia y me vuelvo para atrás, a Ur de los Caldeos. ¿Os imagináis? Justo a las pruebas de la bendición, justo a las puertas de ver la promesa de Dios cumplida, dar media vuelta y volverse. No hubieran disfrutado nada, no hubieran visto, se hubieran frustrado. Y muchas veces estamos tentados a tirar la toalla justo a la vuelta de la esquina de la provisión, de la promesa cumplida, justo a la vuelta de la esquina. Cuarto elemento. Estoy en buena compañía cuando espero en Dios. He hablado de Abraham. Hebreos nos recuerda que hay muchos. Por su fe, la gente de antaño goza de una buena reputación. ¿Cuántas personas tuvieron que esperar? ¿Cuántos tiempos de espera hay en la palabra de Dios? Espera como Ana, que esperaba tener un hijo. Y que sin duda fue una espera difícil. Espera como Mefiboset, hijo de Jonatán, quien nació para ser rey, era hijo del rey, y que tuvo que esperar para que finalmente se le restaurara. O espera como Noé. ¿Saben que Noé tuvo que esperar 120 años? Para que desde que Dios le dijo, haz un arca, va a haber un diluvio, hasta que finalmente vino el diluvio, eso se ocurriera 120 años. ¿Tú te crees que estás esperando? ¿Tú crees que estás esperando? ¿Te imaginas 120 años esperando? Y Noé ahí empezando el arca. ¿Y qué estás haciendo, Noé? Un arca. Aquí encima de una montaña, sí, porque va a venir un diluvio. ¿Y eso qué es? Prácticamente no había llovido hasta entonces, dice la palabra de Dios. Dice, sí, porque va a caer mucha agua. Y así una y otra vez. Y los hijos creciendo, haciéndose mayores. ¿Y qué hace tu padre? Está haciendo un arca. ¿Y por qué? Porque está esperando un diluvio. ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, ya lleva 40 años. ¿Y cuánto le queda? Ya veremos. ¿Te imaginas? Porque esperar no es fácil. Porque esperar no es fácil. Y como iglesia lo sabemos. Solo mirando atrás, aquí en la iglesia de Denia, hemos tenido que esperar. Hemos tenido que esperar para muchas cosas. Yo recuerdo cuando pasamos aquí, empezamos a construir el templo y estuvimos 5 años arriba, alrededor de 5 años hasta bajar y ver cumplido la meta que teníamos, que era reunirnos aquí para poder congregaros a todos vosotros y poder estar aquí tan a gustitos, ¿verdad? 5 años de espera, 5 años en los que Dios usó para bendecirnos, 5 años en los que Dios usó para preparar a la iglesia, para que fuera lo que hoy es y podemos ver. Como iglesia tenemos experiencia de qué es esperar. Y se dice rápido, pero 5 años, con 365 días cada uno, con 24 horas cada día, con cada día su propio afán y su propia dificultad, cuando parecía que iba a ser imposible. A su tiempo Dios trajo la provisión, porque donde Dios pone una visión, siempre pone una provisión, para que finalmente, hoy, no solo tuviéramos este lugar para congregarnos, sino también pudiéramos ser lo que somos. Cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo para disfrutar de las experiencias. Delante tenemos gente, hombres, guerreros de la fe, escrito en la palabra de Dios, pero también delante tenemos toda esta huestes de santos de Dios que creyeron a Dios, confiaron en Dios y muchos no vieron la promesa cumplida que hoy tú y yo estamos disfrutando. De hecho, Dios ya lo tenía planeado. Es más, Dios ya tiene planeado qué será dentro de 15 años. Tú y yo no sabemos cómo será la
Ok, da igual. Padre de muchas naciones, así lo traducimos. Tuvo que esperar para haber cumplido que la promesa, el hijo, iba a venir. Más de 100 años. He hablado de Mefiboset, podría hablar del pueblo de Egipto, el pueblo de Dios en Egipto o el pueblo de Dios en Babilonia. Puedo hablar de Nehemías, que Dios le dio la visión hasta que realmente vio construida, reconstruida la ciudad. Puedo hablar de los discípulos, cómo durante un tiempo tuvieron que esperar la promesa del Espíritu Santo. Puedo hablar por el mismo Jesucristo, que una y otra vez decía en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, todavía no es mi hora, todavía no es mi hora. Pero al final llegó su hora. Puedo hablar de Dios esperándote a ti y a mí como aquel hombre que esperaba a su hijo pródigo, deseando que llegaras a sus brazos. Dios ha estado esperándote y Dios quiere que aprendas a esperar, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, aunque parezca que tarda, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Tarde o temprano, si estás esperando provisión, si estás esperando fuerza, si estás esperando la bendición de Dios, si estás esperando que Dios actúe, tarde o temprano, llegará. Y el fin del sermón también, no os preocupéis. Pero no sin antes poder hablar no solo de lo que debemos recordar, que hay un tiempo, que no estamos solos, que Dios va a darnos victoria en medio de la batalla, que Dios va a cumplir la provisión. No solo recordar esos elementos cuando estoy esperando, sino también actuar, sino también estar esperando de una manera activa. ¿Cómo? 4 puntos. Ahí lo tenéis. En primer lugar, escribir las lecciones que estás aprendiendo. ¿Cuántas veces Dios nos ha enseñado algo? ¿Cuántas? Una y otra vez Dios nos está enseñando cosas a lo largo de nuestra vida. Ahora, ¿cuántas de esas cosas has puesto por escrito? Y si las has puesto por escrito, no sea que te pase como a mí, que yo hacía un diario y escribía, hacía otro diario y escribía, y a los años decía, ¿y qué hago con todo esto? Lo tiro. Y cuando pasaba situaciones similares, recordaba que yo había puesto por escrito cómo el Señor me había hablado en aquel tiempo, pero no podía volver porque ya las había tirado. Es necesario no solo aprender, vivir, conocer las enseñanzas de Dios, sino ponerlas por escrito. Dice, por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. Menos mal que Moisés tomó un registro activo. ¿Recordáis lo que pasó con Moisés en el desierto, verdad? Hermanos, ustedes y yo podríamos recorrer esa distancia en cuestión de unas semanas. La distancia entre la salida de Egipto y la entrada en la tierra prometida son unas semanas de recorrido, no es más. Ellos estuvieron 40 años dando vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una y otra vez caían en el mismo error. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y si uno coge el libro de Éxodo y empieza a analizar, se da cuenta cuáles son las enseñanzas que debían haber aprendido y todavía no han aprendido. Hermano, hermana, tú y yo no queremos empezar a dar vueltas en las mismas cosas, ¿verdad? Seguir sin aprender las grandes lecciones. Ponlas por escrito. Recuérdalas. Porque si no las pones por escrito, es cuestión de tiempo que las olvides. Recuerden hoy que conocieron y experimentaron la corrección del Señor su Dios. Recuerden una y otra vez, uno de los grandes problemas del pueblo de Israel era que olvidaba, y olvidaba con facilidad. Dios quiere que en el tiempo de espera recuerdes de dónde Dios te sacó, recuerdes lo que Dios espera de ti, recuerdes lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Quiere que lo recuerdes, y para eso a veces necesita uno un pequeño lápiz y un pequeño papel para escribirlo y recordarlo. En segundo lugar,
En segundo lugar, ¿cómo podemos esperar? ¿Qué debemos hacer? No solo escribe, sino actúa, pero actúa como si ya lo tuvieras, como si ya hubiera ocurrido. Porque actuar como si ya hubiera ocurrido, a eso se le llama en la palabra de Dios fe. Tan sencillo como eso. La fe no es dar gracias a Dios cuando uno ya tiene las cosas ahí, delante, viendo, disfrutando de ellas. La fe es dar gracias a Dios cuando uno no las tiene todavía, pero sabe que Dios se las va a dar. Eso es fe. Actuar como si ya estuviera. De hecho, ya lo he dicho, es lo que hace una persona cuando está embarazada. Se prepara como si ya estuviera aquí el bebé, ya lo prepara todo, ya lo tiene todo organizado, todo preparado. Se prepara, porque eso es la fe. No puedes esperar del día a la mañana, cuando ocurra entonces actúo. Porque entonces lo único que estás haciendo es bloquear la acción de Dios. Dios no puede prepararte, Dios no puede trabajar en tu vida si no te mueves. Dios no te puede usar si estás quieto, parado, paralizado. Dios te puede usar, te puede transformar cuando estás en movimiento. ¿Movimiento hacia dónde? Hacia donde Dios te mueva, hacia donde Dios te guía. Pero muévete, actúa, y actúa como si ya hubiera ocurrido. Dice la palabra de Dios. Jesús dijo: por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos que ya lo han recibido. Las lingüistas me podrán decir, ¿verdad? Y a los que no somos lingüistas también. Eso es un tiempo pasado. Ya lo han recibido, pasado. Y entonces todo lo que pidan será suyo. Entonces todo lo que pidan será suyo. Es lo que más me gusta de la escena de Josué delante de los muros de Jericó. El Señor le dijo: los muros ya han caído. ¿Y saben lo que hizo Josué? Se fue a lo del pueblo y le dijo: el Señor me ha dicho, los muros ya han caído. ¿Y saben lo que pasó? El pueblo le dijo: ¿y qué tenemos que hacer? Toquen las trompetas porque han caído. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Empezó a andar, empezó a actuar, empezó a tocar cuando se les indicó, y las murallas cayeron. Porque el Señor dijo: ya lo has recibido, ya lo has hecho. Actúa como si ya lo hubieras tenido. Actúa como si ya Dios hubiera provisto de tu trabajo. Si tú tuvieras un trabajo ahora, ¿qué harías? ¿Qué hacemos los que estamos trabajando? Nos levantamos temprano, nos preparamos, nos planificamos el día, nos organizamos, vamos, hacemos nuestros cometidos lo mejor que podemos. Planea como si ya tuvieras el trabajo. Planea como si Dios ya hubiera provisto aquello que necesitas. Vive como si Dios ya te hubiera dado esa cosa que necesitas. Vive como si Dios ya hubiera sanado. Actúa en fe. Porque la espera no es una espera para que te tientes en el sofá y te lamentes. Es una espera para que andes confiado en el Señor. Dios quiere que escribamos y recordemos. Dios quiere que actuemos. Abraham creyó en el Dios que da la vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Esto de que nos cambien las versiones. Tercer elemento, imita. ¿Imita qué? Imita los hábitos que fortalecen la fe. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo imitamos los hábitos que fortalecen la fe? Pues muy fácil. Te giras a la derecha, te giras a la izquierda y buscas hombres y mujeres de fe. Que aquí los hay. Hombres y mujeres de fe. ¿Cómo? Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Hombres y mujeres de fe. ¿Y qué tengo que hacer cuando veo a esos hombres y mujeres de fe? Pues mira sus prácticas, mira sus hábitos, mira sus costumbres, mira sus enseñanzas y ponlas en práctica. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Tú ves que a alguien Dios le ha dado una bendición, le ha dado una promesa después de un tiempo de espera. Imítalo. Imita. ¿Cómo fue que él esperó? ¿Cómo fue? Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Como yo lo soy de Cristo. Estás en la sala de espera, escribe, actúa e imita. Dice Pablo: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice
no dejen de poner en práctica, porque saber no va a transformar tu vida, pero poner en práctica las enseñanzas del Señor, los hábitos saludables, transforman vidas. Y tal vez me pregunten, bueno, Josué, ¿y cuáles son esos hábitos? Gracias por hacerme esa pregunta. Ahí los tenemos. En primer lugar, no pongas tu vida en espera. Y sigue orando. Dice la palabra de Dios, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y las puertas se abrirán. Sigue, aunque no lo hayas recibido ya, aunque estés esperando. Ya lo hemos dicho, estuvo 21 días esperando Daniel. Y Dios ya tenía la provisión en camino. Sigue, perseverar en la oración. Segundo, sigue sirviendo. Algunos están esperando a tener ese gran oportunidad, ese gran posicionamiento. No, sirve en lo sencillo, en las oportunidades que tienes a diario. No esperes grandes momentos. Haz de tu momento un gran momento para el Señor. Sirve. Dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Número 3, sigue asistiendo al grupo pequeño. Y yo señalo grupo pequeño porque cuando leemos en la palabra que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia, o en nuestras versiones más conocidas, nadie deje de congregarse. Pensamos que solo es el culto de celebración, pero los judíos no vienen de ese contexto. Sí, claro, está el templo y al templo van, pero lo que van constantemente es a la sinagoga, a aprender las enseñanzas, a compartir las enseñanzas, a buscar cómo ponerla en práctica. ¿Y dónde tenemos nosotros eso? En los grupos pequeños. En los grupos pequeños. No dejes de asistir a las barcas como algunos tienen por costumbre, dice, o como algunos tienen como hábito. Sigue sembrando. Sigue sembrando. Ya vimos hace unas semanas de qué estamos hablando cuando hablamos de sembrar. Sigue sembrando. Siembra bendición. Siembra amor. Siembra paciencia. Siembra la palabra de Dios a través de tu vida. Siembra, porque a su tiempo cosecharás. Sigue sembrando. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizá de ambas. No dejes de sembrar. Y por último, sigue creyendo. Sigue creyendo. Sigue creyendo. No dejes que las situaciones, no dejes que el tiempo de espera quite tu fe. ¿Recordáis el caso de Lázaro? Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Lázaro está a punto de morir. María y Marta van queriendo comunicarle y le comunican, está muy enfermo, si no vienes ya, posiblemente no lo veas en vida. De hecho, cuando Jesús toma rumbo hacia la aldea, dice, Lázaro ya está muerto, yo voy a despertarlo. Llega a la aldea y lo ve allí, todos en luto, y dice que que la situación era tanta, que la situación era tal, que Jesús se compadece. Él sabía que Lázaro iba a resucitar, pero Él se compadece por el dolor y el sufrimiento, por ver a aquellos hombres desesperanzados, por ver a aquellas mujeres agobiadas, desesperadas. Sigue creyendo. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Último elemento, hacer. Hemos dicho escribir, hemos dicho actuar como si ya ocurriera, hemos dicho imitar a aquellos que vemos que son de buen ejemplo, y por último, confía en Dios en vez de entrar en pánico. Confía en Dios. Confía en Dios. Dios nunca llega tarde. Dios nunca deja nada incompleto. Dios nunca es deudor de nadie. Nunca. Tan solo espera. ¿Cuánto tiempo?
Hubieron hombres y mujeres que tuvieron que esperar unos meses. Otros tuvieron que esperar unos pocos años. Otros tuvieron que esperar prácticamente toda una vida. Pero todos los que esperaron disfrutaron de las promesas de Dios. No nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Tal vez estés en la sala de espera del Señor. Tal vez estés a esto de tirar la toalla, o tal vez ya la hayas tirado. Yo te invito a retomarla y esperar un poquito más, porque tal vez la bendición, la provisión, la acción de Dios está tan solo a la vuelta de la esquina, tan solo la vuelta de la esquina. Ponte en pie. Vamos a orar al Señor. No es fácil esperar, no es fácil esperar. Nadie dice que es fácil. Por eso algo tenemos que hacer para esperar, y para esperar con gozo, que no es lo mismo que esperar con alegría. Porque la esperanza de la alegría siempre es por una realidad ya manifiesta. La esperanza con gozo es por una realidad que a lo mejor no se ha manifestado todavía, pero llegará, como la vida eterna. Dios quiere bendecir tu vida. Dios escuchó desde el primer día tu oración, pero Él necesita transformarte. Él necesita seguir trabajando en tu vida de tal manera que estés preparado para recibirla. Dios quiere. Dios quiere. Y la pregunta en esta mañana es si tú estás dispuesto a esperar lo suficiente. Porque esperar es una expresión de fe. A su tiempo, el Señor va a cumplir su palabra contigo. A su tiempo, va a completar la transformación que ha hecho en tu vida. A su tiempo, Dios va a proveer. A su tiempo, Dios va a hacer manifiesto su poder y su gloria. A su tiempo, Él va a obrar, porque Dios es siempre fiel. Sí, bendito Padre Celestial, te alabamos. Te alabamos porque tu palabra dice que el que en ti espera, aunque sea con lágrimas, con gozo, con alegría, con entusiasmo, recogerá. Señor Padre Celestial, enséñanos a esperar en ti, Señor. Enséñanos a guardar el tiempo necesario antes de precipitarnos, Señor. Enséñanos a esperar activamente, confiados, expectantes, pacientes, porque tú vas a obrar. Oh Padre Celestial, enséñanos, porque queremos aprender a esperar en ti. Queremos aprender a esperar ese momento y que podamos darte gracias. Ya no por lo que vas a darnos, sino por lo que nos has dado. Gracias, oh Dios, por lo que ya hemos vivido, por lo que ya hemos recibido, por lo que ya has hecho en nuestras vidas. Y gracias, porque tú vas a seguir completando tu obra en nosotros. Amén.